Tuba Custon habla fuerte y claro y le aplaudo. Hoy vamos a hablar sobre una situación que está pasando aquí en Turquía, que pasó en estos momentos, estas épocas, hay clausuras, están terminando pues los niños, adolescentes, hay graduaciones y pues es mucha felicidad y pasó un suceso que tuvo a Custon como siempre valiente y están bastante ahorita esa noticia en muchos noticieros y también actores haciendo como esta protesta sobre esta situación, ya que no dejaron pasar, al final sí los dejaron pasar a unos estudiantes que no estaban vestidos o estaban vestidos provocadoramente con escotes y no podían pasar así a su graduación y los chicos o si llevaban short o algo no podían pasar, era como muy raro, una discriminación y ahorita les voy a contar todos los detalles de lo que dijo Tuba Yukustan, así que primero que nada, si están aquí denle un like, que les quita un segundo y ayuda mucho a posicionar mi canal y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse, denle en este momento y denle la campanita porque a veces hago en vivos. Ya pronto voy a hacer unos en vivos porque tengo muchas ganas de platicar con ustedes en vivo y en directo. Y también, si quieren ser miembros, pueden ser miembros y me apoyan con una membresía de mi canal. Bueno, pues vamos a hablar de nuestra querida Tuba Bicustón que ha estado brillando. Ayer, de hecho, hablé de ella, pero hoy vuelve a ser noticia y como siempre, a positivo porque de esto sí debemos darle voz a actores, actrices, músicos, celebridades, influencers que levantan la voz por generar una reflexión y que se paren estas situaciones. Les voy a leer lo que puso Tuba Bucustón en sus redes sociales y les voy a hacer la explicación. Ok, dice, estudiantes que no están incluidos en la ceremonia de graduación debido a su forma de vestir. Y después pone, nuestros amigos que se tapaban, o sea, antes que usaban burka o pañuelo, o como quieran llamarle, eh, experimentaron esto hace años. No se tomó este camino para la igualdad, para elevar el respeto por las elecciones individuales. 25 años después, otra vez la desigualdad, otra vez la discriminación, otra vez las sanciones. ¿Dónde está la igualdad? ¿A dónde fue la igualdad? Bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué dice de hace 25 años? Hace 25 años, desde esos tiempos, hace 25 años, está un presidente, Erdogan, lo conocen ustedes. Y bien, pues una de las situaciones que fue aplaudido fue que se volviera a hacer legal el uso de burka o taparse con un pañuelo porque estaba prohibido. Ataturk también tiene muchas cosas buenas, liberó a Turquía, hizo Turquía, es el padre de la patria, lo quieren muchísimo, pero en algunas cosas sí era muy radical, como el que no podían ir mujeres cubiertas a la universidad, tenían que quitárselo o no estudiar. Y en cualquier situación gubernamental, si querían trabajar ahí las mujeres, no estaba prohibido que usaran o se cubrieran la cabeza. Entonces estaba polarizado también en ese aspecto. Yo no sé cada quien qué opine, pero creo que también es un extremo feo. O sea, yo no se me hace justo que tampoco discriminen a alguien que no puede estudiar porque se cubra la cabeza. Así lo mismo, no puedes prohibirle a alguien que si usa un escote no entra en la universidad o a una ceremonia, demás. Y eran jovencitos, jovencitas, se puede ver en el video, en sus redes sociales de Instagram están, ni siquiera son escotados, son vestidos de gala. em, También ahora las altas temperaturas, iba a ser en un patio de una escuela, y pues los de seguridad, de hecho, hasta se burlaron y dijeron que no iban a pasar. Bueno, al final los dejaron pasar, pero el mal sabor de boca, esa situación de sentirte avergonzado de cómo vas vestido, que no eran maneras, que vestimentas enseñando el cuerpo, es como los extremos. Así que yo le aplaudo con todo el corazón a Tuba Bucustón por alzar la voz. Me encanta que ella
sea portavoz de este tipo de situaciones, no para generar una controversia, sino para que no se repitan este tipo de cosas, que la gente esté consciente que lo que o sea, en los eventos no puede ser que a unos niños, porque creo que son de bachillerato, high school, como le quieran llamar, y que pasen esta situación tan triste cuando es un día tan especial para ellos, para sus familias, y que los discriminen de esta manera, es muy triste. Así que le aplaudo a mi Tuba Buxton por, este tipo de pues siempre ella siempre lo hace, ¿eh? También cuando había una situación acá en Cadicoy, por cierto, cerca de donde vivo, que llevaban mucho tiempo, bueno, uno que golpearon unos estudiantes, otro que había mucho tiempo que estaban como arreglando y cerraban calles y pues pasaban accidentes. Entonces ella siempre está pendiente de todo tipo de situaciones, tanto injusticias, em, lo hace sutilmente, pero siempre alza la voz y me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque por eso la admiro y por eso siempre la tengo como muy presente y ella es muy activa en redes sociales. También por eso tenemos más noticias que de ella. Y por cierto, que salió una nota hoy que estaba viendo de Halle Berry, es una actriz norteamericana que había tenido un vestido de diseñador, que estuvimos hablando en estos días sobre las críticas que les hacen a las mujeres, sobre todo, que no es exclusiva de aquí de Turquía. A veces siento que aquí en Turquía sí son un poquito más duros con las actrices, mujeres, sí en general. Siempre hay más críticas sobre el cuerpo y sobre las situaciones físicas de una mujer que de un hombre, pues acá creo que todavía es mucho peor. Y bueno, pues me recordó mucho porque todo lo que pasan las actrices, las famosas, cuando un diseñador le da un vestido y pues es como los vestidos son bastante a veces ridículos o incómodos o en este caso, ella se hizo viral, Halle Berry, seguramente lo van a ver en sus noticias de sus países, porque no podía quitarse el vestido. Era tan apretado y lo quería sacar por arriba, casi se podía luxar o lastimar un hombro, estaba así, se le salió hasta una boobie ahí, se le veía todo y no podía quitárselo. De hecho, ya después tiene una cara, se está riendo, pero ustedes saben que cuando uno está en una situación de estrés muy fuerte, pues te empiezas a reír, pero realmente se veía que estaba sufriendo Halle Berry. Y bueno, al final le llamó a la diseñadora porque ya hasta que lo querían cortar, pero bueno, le dijo, no, te lo puedes sacar por abajo. Bueno, lo lograron, pero bueno, queda esa reflexión. También pasan de varias actrices que unas ni se pueden sentar, todo lo que conlleva llevar un vestido de un diseñador para que aparte de todo lo que hicieron, las critiquen en la alfombra roja. Así que con eso cierro. Ayer hablé de eso, porque también ahí por ahí me reclaman de que porque nunca hablo de las cosas feas de Tuba Büyüküstün que la critican. Yo siempre les he dicho lo de las críticas que hacen de todo el mundo y que yo no opino lo mismo sobre hablar de cosas tan superficiales. Hice un en vivo que les invito a verlo, que entrevisté a una especialista, una psicóloga, yo también soy psicóloga, pero ella es especialista en la amorfia corporal, en los problemas alimenticios, del problema que causa estar altamente comparándonos con estereotipos de belleza, lo que sufren las actrices y las famosas por este tipo de estereotipos, que si suben un gramo ya las están matando o mediáticamente. Hice una hora de eso y todavía hay gente que me reclama y me dice, ¿por qué no criticas a la tuba sobre su cuerpo y hablas de las otras? Yo nunca he hablado del cuerpo de nadie. Cuando he hablado es de que hay unas noticias aquí en Turquía de algunas personas famosas que ni siquiera son actrices, pero son empresarias o hijos de familias adineradas y que tienen notariamente una anorexia o una bulimia, están en los huesos y no se ven saludables y solamente estaba repitiendo esa noticia, no estaba criticando porque es una enfermedad, la bulimia y la anorexia, sería algo que no es mi estilo estarme burlando de los cuerpos de nadie. Y cuando yo, que no soy la gran cosa, ni tengo 8 millones de seguidores, tengo 100.000,
130,000 suscriptores y así también a veces ahí me están criticando que si mi cabello, que si el color de mi cabello, que si tengo ojeras, que si me maquillé mucho, si me quedó un ojo chueco, si no sé qué, que si mi diente, que si engordé, que si enflaqué, que si me operé. Imagínense. Bueno. Bueno, pues así las cosas, las amo. Nos vemos muy pronto. Dejen sus comentarios y compartan el video que me ayuda mucho. Nos vemos. Muy buen día, tarde, noche, donde me estén viendo. Y por cierto, antes de irme, los shorts, los videos cortos que están en YouTube, subo todos los días. Así que cada short que les sale con videos cortos de 15 segundos, luego me preguntan. Y luego tienen que darle clic y les abre el video completo, ¿vale? Y también síganme en Instagram, Karen Series Turcas, en todas mis redes sociales, TikTok, ya regresé a Facebook. Un besazo, nos vemos, Gorishurus.